Bloqueos. Son como 6 puntos, entre los que me acuerdo está Ascensión de Guarayo, San Ramón, Pailón, Santa María, Buenavista y algunas otras regiones de Santa Cruz. Son aquellos campesinos que están pidiendo titulación comunitaria. Un grupo de ellos ha llegado a la ciudad de La Paz y tiene una exigencia de hablar con el primer mandatario para solucionar este tema. Ayer hablamos con el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria que dice: los hemos buscado, los hemos invitado, no asisten, quieren hablar con el presidente, solamente con el presidente y demás, y no podemos atender sus demandas en La Paz dándoles una respuesta inmediata, ya que esto requiere, dicen, de un diálogo en el oriente boliviano, porque hay muchas comunidades inmiscuidas. Esto que piden de la titulación comunitaria de tierras debería ser un diálogo entre varias comunidades, no solamente los que están protestando en este momento. E incluiría, lo ha dicho Ramiro Guerrero, viceministro de Tierras, una especie de o decreto o nueva ley agraria para solucionar este tema. Gustavo Pedraza, analista y conocedor en el tema de tierras, nos acompaña desde Santa Cruz esta mañana. Es un placer tenerlo aquí, Gustavo. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Fides. Hola, John. Un gusto, como siempre, conversar con vos y la audiencia de Fides. Muchas gracias, Gustavo Pedraza. Mediante usted, un abrazo a la gente que nos escucha en Santa Cruz esta mañana. ¿Cómo debemos entender este conflicto de titulación comunitaria? ¿Podría usted iluminarnos, por favor, en su sapiencia? El conflicto es mucho más que eso, querido John. La titulación comunitaria ya está establecida en la norma agraria. Es más, lo único que se puede dotar ahora, después del 96, es tierras a comunidades. Ese no es el problema. El problema es que ahora hay demasiada demanda. El problema es que la disputa por la tierra está concentrada ahora en la Reserva Forestal de Guarayos. La Reserva Forestal de Guarayos es una de las principales reservas de bosque que hay en Santa Cruz, junto con el Choré y los parques nacionales Amboró, Noel Kempf. Estas áreas boscosas son las más ricas en recursos forestales. Y ahora la frontera agrícola está avanzando hacia la Reserva Forestal de Guarayos. Por lo tanto, estos conflictos que conocemos están concentrados ahí. La Chiquitania es una parte donde hay un foco de conflicto importante y la gente que está en La Paz ahora creo que ha ido de ahí. Y los bloqueos que se han generado ahora en Pailón, en Guarayos, en San Julián, es por el conflicto al interior de la Reserva de Guarayos. Lo que quieren las comunidades que han ido a La Paz, en realidad hay que decirle, la militancia del MAS, la militancia rural, le está pidiendo tierras al gobierno. Lo que quiere es que se levante el carácter de reserva forestal. Eso es lo que quieren, porque están pidiendo, hay tierras, lo que se llama en la nomenclatura agraria, tierras fiscales no disponibles para dotación. ¿Y cuáles son estas? Estas son áreas protegidas, reserva forestal. Entonces, y estas comunidades quieren que se levante ese carácter de tierras no disponibles a tierras disponibles. Pero en términos técnicos, ¿qué significa? Que deje de ser reserva forestal para que puedan ser dotadas. Entonces, ese no es un pedido menor. Es decir, ese pedido viene de hace mucho tiempo. Entonces, ese es un tema. La otra arista es ya la parte penal de esto, ¿no? En esta disputa de tierras hay gente que ha cometido delitos graves. El año pasado, en octubre, amenazaron a periodistas, los secuestraron, entraron a la cárcel 3 dirigentes, los han largado hace un mes, y estos mismos dirigentes han vuelto a cometer las mismas fechorías. Es decir, hay delito penal, hay bala, hay tortura, hay amenaza de muerte, que hay que separarlo del tema agrario, ¿no? Porque eso tiene que ser sancionado por ley. Lastimosamente, estos dirigentes de la Central Intercultural de San Julián, se hacen llamar, son obviamente militantes del partido de gobierno, se creen con omnipotencia, ultrajan de palabra a autoridades judiciales, ¿no? A fiscales, a jueces, a periodistas, incluso han pedido procesar a un periodista que ha publicado un libro. Es decir, es lo que pasa en el país. El partido se adueñó de las instituciones, se adueñó de la policía, se adueñó de los juzgados, si no se adueñó, por lo menos los maneja a su antojo. Y eso es terrible, pues, ¿no? Cuando la fuerza pública no tiene
está bajo control de un partido, deja de serlo, pues, ¿no? Señor Deja de Pedraza, serlo. ¿podemos decir que ahora les están cobrando factura? Les están pidiendo lo que prometieron, ¿no? Porque Evo Morales en su campaña decía que le iba a entregar tierra a todos, que había tierra para todo mundo, ¿no? Que nadie debía pelearse, pero eso no es cierto. O sea, la tierra en Bolivia tiene límite, no es infinito. Y yo creo que debería declararse una pausa en la dotación de tierra, al menos hasta ordenar lo que está en proceso de titulación, porque está fuera de control. El tema de tierras en Santa Cruz está fuera de control. No controla ni el INRA, ni la ABT, ni el Tribunal Agroambiental. La disputa es ahora básicamente en el campo. Hay gente que tiene armas, hay otros que no tienen, se amenazan, se expulsan, vuelven otros con la policía, y esto se ve también reflejado en la división interna del MAS. El ala más dura, el ala que tiene rasgos de delincuencia, es el del sector que apoya a Evo Morales. Ahora, señor Pedraza, a ver, hay dos respuestas. Una de estas del director del INRA que dice, no, aquí no se puede decidir en La Paz esto, se tiene que hablar porque esta es una decisión de muchísimas comunidades, ¿no? Y esto tiene que ser analizado y solucionado en el Oriente. ¿Qué le parece a usted esta respuesta? Bueno, en realidad el conflicto es acá, ¿no? Sin duda alguna, pero todo tiene que ver con la decisión política del gobierno. Podrá ser en La Paz, en Santa Cruz o en, no sé, pues en Chuquisaca, pero no depende de la ubicación geográfica. Una decisión del gobierno. El gobierno tiene que tomar la decisión de aplicar la ley como está escrita. Ahorita lo que sucede es que no se está cumpliendo lo que dice la ley. La ley agraria dice que el marco jurídico agrario prohíbe asentamientos humanos en reservas forestales, prohíbe dotar tierras en reservas forestales, y eso no se está cumpliendo, pese a que el INRA lo ha reconocido, ha dicho que esas tierras son de la Reserva Forestal de Guarayo, y si no cumple la gente esa decisión del INRA, tiene que acudir a la fuerza pública. El INRA tiene todas las facultades institucionales para recurrir a la fuerza pública y hacer cumplir lo que ha dicho. Entonces, no hay decisión, no hay voluntad del gobierno, no quiere pelearse con su militancia. La militancia rural del MAS es más poderosa que las instituciones, que el INRA, que la ABT, que la policía, y lo estamos viendo nosotros en el día a día acá en Santa Cruz. Esa militancia rural del MAS tiene paralizado el departamento. Hay bloqueos cerca de Buenavista, hay bloqueos, la Chiquitania y el norte está bloqueado. El país ahorita está cortado en todo su transporte de bienes, de alimentos, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay estas comunidades, esta militancia rural del MAS, que no vive donde está bloqueando. Por ejemplo, se trasladan a Buenavista, no más acá de Buenavista, en camping, ¿no? Vienen de otros lugares. Se trasladan a Pailón, vienen de la Chiquitania y no viven en Pailón. Entonces la gente de esos pueblos se ha molestado y ha empezado una movilización más bien para desbloquear. Se ha generado un nivel de conflicto que el gobierno la puede decidir, John, con una decisión política. Tiene que tomar la decisión el gobierno de que se cumpla la norma agraria y de que esas tierras sean defendidas, porque el Estado tiene que defender su patrimonio natural. A ver, Ramiro Guerrero, ex fiscal general, ahora viceministro de Tierras, habla precisamente de un decreto o una nueva ley agraria para solucionar este tema. ¿Qué le parece eso, señor Pedraza? Bueno, el pedido mayor de estas comunidades es que se levante, es lo que están pidiendo, que esas tierras sean disponibles, que esas tierras fiscales sean disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Ya te lo repito, John. Quiere decir que tiene que convertirse, tiene que dejar de ser reserva forestal. Y eso se lo tiene que hacer con un decreto o con una ley. ¿Pero qué significa esto? Significa que esas 700,000 hectáreas de la reserva forestal van a poder ser dotadas para actividades agrícolas. Y esa va a ser una puerta abierta, una ventana en este caso, para que las otras reservas forestales o los otros parques nacionales también sean dotados, porque eso es lo que ha manifestado siempre el MAS. Evo Morales ha dicho, ¿por qué tanta tierra? ¿Por qué tanta tierra tienen el TIPNI si no cultivan, si no tienen cultivos agrícolas? Entonces, no le entienden al tipo de vida que hay en la Amazonía, ¿no? Los pueblos de la Amazonía no viven de la agricultura. Entonces,
no creo yo que debería hacerse ese levantamiento del carácter de reserva. Yo creo más bien de que hay las normas jurídicas suficientes ahora para resolver esos conflictos. Y fundamentalmente tiene que ver con la voluntad del gobierno, la decisión política del gobierno de ordenar este proceso agrario y de paralizar las dotaciones. No puede seguir dotando tierras donde no tiene idea siquiera de que van a tener producción, porque en los últimos 10 años, John, la producción de alimentos en Santa Cruz no ha aumentado y se han distribuido cerca de 3 millones de hectáreas. Es decir, ¿dónde está esa tierra? ¿En manos de quién está? ¿Por qué no se está incrementando entonces la producción si se ha distribuido tanta tierra a las comunidades? Y eso hay que preocuparse. ¿Qué quiere decir? Que se están traficando tierra o que se la está guardando, se la está engordando, pero no se la está haciendo producir. Me quedo con esto. Es una reacción frente a una promesa no cumplida en el gobierno de Evo, que la gente que está aquí en La Paz es gente que está muy ligada al gobierno del MAS y les están reclamando lo prometido. Eso me queda de la alocución suya esta mañana, señor Pedraza. Es sin duda una parte, es una arista en temas internos del conflicto por la tierra, John, pero yo lo veo mucho más grave, ¿no? Aquí el Estado está en manos del partido y su militancia está haciendo lo que le interesa, es decir, está queriendo disponer de los recursos naturales más allá de la ley. Los recursos naturales, la tierra, el bosque, está protegido por la ley y por la Constitución y debería el gobierno hacer cumplir esas normas y no lo está haciendo. Gracias, señor Gustavo Pedraza. Le mando un abrazo. Gracias por su tiempo en Fides. Que tenga una buena jornada. Un abrazo. Gracias. Las 11 en punto, tiempo de la pausa.